Bueno, esta es la tercera clase que tenemos del curso de psiquiatría. En esta oportunidad invitamos a Pablo Richlin. Pablo es un neuropsiquiatra, miembro de CESAL, Centro de Salud Cerebral, es ex residente del Hospital Álvarez, de mi camada. No vamos a hablar de edades, ni Jóvenes, de recientemente. no es necesario. Formó parte en algún momento de INECO, que es donde yo lo conocí. Y bueno, en el día de hoy te convocamos para hablar de demencias. La realidad es que es un tema que muchos de nosotros desconocemos. Yo siempre le digo a los residentes que es fundamental formarse en tercera edad, porque bueno, todos sabemos que la esperanza de vida, la expectativa de vida aumenta y estas patologías, nos gusten o no, nos van a llegar al consultorio y vamos a tener que poder dar alguna respuesta. Así que nos parecía muy importante que, bueno, que puedas participar de este curso y contarnos un poco de qué va todo esto. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, Bueno, Eugenia, muchas por gracias invitarme. por... Genial. No era tan... Ahí va. ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, sí, es un tema importante. Hay que considerar que más o menos el 15% de la población argentina tiene más de 65 años. Eso, como vos dijiste, está aumentando. Y aparte que la... Esto no tengo datos claros, pero sí, probablemente la cantidad de consultas que hace una persona mayor de 65 años al sistema de salud es mayor que la que hacen personas más jóvenes. O sea, no solamente son una proporción importante de la población, sino también con altos consumidores del sistema de salud. Por lo cual, a menos que uno se dedique a infanto-juvenil, va a cruzarse con algún adulto mayor. Entonces, no es una cuestión de si me interesa o no me interesa, sino es que uno lo tiene que hacer, a menos que decida dedicarse a otra cosa. Justamente, yo armé la charla al principio justamente si estamos preparados para la demencia. Nosotros publicamos el año pasado, en realidad no, ya es en 2018, ya pasó el tiempo, la temporalidad de la pandemia atenta contra mi capacidad de ubicación. Hicimos una encuesta a unos 5.000 médicos de Latinoamérica para ver cuánto creían ellos que sabían sobre demencia. Y la realidad es que lo que nos encontramos es que en general la mayoría de los médicos, y esto es una replicación de trabajos que se hicieron en otros países, tienen un conocimiento bastante reducido, una percepción de conocimiento reducido, o sea, pensando que esta es la percepción de sí mismos, o sea, que puede estar encima sobredimensionada en nivel general. Y dentro de los médicos especialistas, que son los que creen tener mejor conocimiento, los psiquiatras somos los que estamos peor posicionados. Por lo cual es una cuestión que hay que resolver, porque no, a ver, no hay suficiente. La gente cree que el adulto mayor tiene que ir a un especialista, y la verdad es que por el volumen de población, si todo depende de los especialistas, imagínense si la hipertensión la vieran solamente los cardiólogos, no daría abasto el sistema. Entonces, la realidad es que los psiquiatras tenemos que estar preparados, y yo creo que en realidad hay ciertas cuestiones generales como es la demencia, que es de alta prevalencia, o sea, es 1 de cada 10 personas mayores de 60 años, tiene que manejarla los clínicos, los generalistas, los médicos de familia, etc. Es una patología que deberíamos manejar todos, e incluso los que no hacen demencia. ¿Por qué? Porque si uno no entiende qué pasa con la demencia, tampoco puede manejar otros trastornos. Imagínense, hablando del cardiólogo, va el paciente con hipertensión, tiene demencia. Y si uno no entiende qué pasa con la demencia, el cardiólogo lo va a tratar como si una persona que no tuviera ningún trastorno cognitivo, y todo lo que trabaje probablemente caiga en saco roto porque está hablando de una persona que tiene dificultades de comprensión, de retención, de prestar atención, etcétera. O sea, tal vez todo lo que hace un médico es en vano, o puede al contrario, empeorarlo. ¿Por qué? Porque un paciente con demencia que se le da una medicación, supongamos que el paciente lo tienen que anticoagular, y no lo consulta con nadie, le informa al paciente con demencia que tiene que tomar la medicación de tal manera, y el paciente se medica mal, y se suma a la lista de personas que tienen patologías secundarias a una intervención médica. O sea, toma de medicación de más, y hace una hemorragia digestiva, una hemorragia cerebral, lo que se les ocurra. Entonces, lo primero principal es entender o pensar cuándo uno debe sospechar demencia. Para eso hay que entender que conceptualmente la demencia es un estado dentro de un gradiente que va de la normalidad a la demencia. La normalidad es una cuestión que tiene que ver con las características propias de la persona que estamos evaluando. O sea, qué es la normalidad para alguien de 20, qué es la normalidad para alguien de 40, qué es la normalidad para alguien de 60 y de 80. Entonces, normalidad es
que tenga un funcionamiento esperable para su edad y que ese funcionamiento le permita ser autoválido, por decirlo de alguna manera muy resumido. Queja subjetiva es cuando hay una percepción de que ese funcionamiento no es normal, pero cuando uno hace evaluaciones objetivas, esto no puede ser, no puede ser consignado. O sea, si uno hace una evaluación cognitiva, el funcionamiento está dentro del funcionamiento normal en lo que es la parte estadística, o sea que tal vez ecológicamente o subjetivamente la persona lo percibe, pero no puede ser constatado de manera objetiva. El deterioro cognitivo leve sí, ya hay. Ya en los test cognitivos hay una señal que muestra que el funcionamiento se aleja de la media y generalmente se lo considera deterioro cognitivo leve cuando está a 1 o 1.5 desvíos estándar de la media. Es decir, que hay una afectación, pero esa afectación, la diferencia con la demencia es que todavía no tiene impacto funcional. O sea, es algo objetivable, pero todavía no hay clínica. ¿Se entiende lo que digo? Clínica en el sentido de que estos síntomas o estas señales tiene impacto en el desempeño habitual. O sea, todavía esta dificultad el paciente lo logra compensar con algunas estrategias. Entonces, la demencia es cuando esta afectación ya la persona es incapaz o empieza a hacer agua y no puede compensarlo con estrategias y entonces empieza a tener dificultades en el funcionamiento cotidiano. Obviamente esto empieza primero en las actividades más complejas, que son las llamadas instrumentales, y en forma mucho más tardía, lo que son las actividades básicas, que son el autocuidado, higiene, alimentación, etc. Pero el mal manejo financiero es una actividad bastante clara, el tema de la organización para las actividades, etc. Cuando uno necesita ayuda, ya uno tiene que sospechar que hay demencia. Por eso lo clave acá, y acá hay una característica que es, a veces en la demencia es la contracara de la queja subjetiva. La queja subjetiva es la persona percibe que está mal, pero cuando uno quiere evaluarlo no puede verlo objetivamente. En cambio la demencia a veces la persona no percibe que está mal, pero objetivamente sí está mal, y el entorno lo percibe que está mal. O sea, la conciencia de la enfermedad no hay una relación lineal, al contrario, a veces es inversamente proporcional. O sea, cuando alguien menos percibe sus dificultades, pues es una señal mayor de que hay un riesgo de que haya una demencia. Por eso las pautas de alarma son los olvidos, la desorientación, la familia preocupada por el entorno que empieza a percibir estas dificultades, las anomias, que es una queja muy frecuente, la incapacidad de recordar nombres o palabras, y pongo la apatía, ¿por qué? Porque los cambios conductuales también son señales tempranas de cambios neurológicos. Por eso no hay psiquiatría del adulto mayor o psicología del adulto mayor totalmente disociada de la neurología. O sea, en realidad, y eso charla para otra clase, si existe la neurología y la psiquiatría como entidades separadas, digamos, los cambios conductuales son, cuando aparecen tardíamente, son una señal muchas veces que lo primero que uno debe descartar es cambios clínicos, cambios neurológicos, y por último decir que eso es algo psiquiátrico puro. Si existe lo puro, digamos, psiquiátrico puro como algo que todavía no conocemos la causa. ¿Por qué? Porque en general los cambios conductuales en las personas mayores, por una cuestión de probabilidad, esa es la posibilidad, y en realidad tiene que ver también con el riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué primero es lo primero que descarto lo clínico? Porque si el cuadro es clínico, por ejemplo una infección, que es el cuadro común confusional, hay un riesgo de vida en el corto plazo, que no lo hay a veces generalmente en lo neurológico, en lo psiquiátrico, y hay una solución que muchas veces puede ser una reversión total. Entonces, el pronóstico es totalmente diferente si definimos bien la causa. Por eso, la regla de oro para pensar en demencia es que lo que hay que evaluar, y lo más clave, es el impacto del desempeño en la vida diaria. Todo lo otro es condimentos para poder entender qué es lo que lo causa. Pero lo que define demencia, básicamente, es el impacto en la vida diaria, que es como lo que define un trastorno psiquiátrico. O sea, la presencia de síntomas aislados, sin impacto en la funcionalidad, sino alteración de la GAF, si tomamos en consideración el DSM, no es un trastorno psiquiátrico. Entonces, una vez que uno tiene la perspectiva de que alguien puede tener demencia, ¿cómo hace el diagnóstico? Como dije antes, es afectación de la vida cotidiana, afectación de la cognición, trastornos de conducta. Deben haber por lo menos afectación de la vida cotidiana con alteración de la cognición, más trastornos de conducta, o a veces solo trastornos de conducta sin tan clara alteración de la cognición. Por ejemplo, la demencia frontotemporal en realidad es más notorio, más temprana la alteración de la conducta que la cognición, o por lo menos pesa mucho más la alteración de la conducta que la cognición inicialmente. En la mayoría de los trastornos
que producen demencia, la cognición suele ser incidente mayor, pero hay que tener en cuenta esto también, que a veces la presentación del motivo de consulta puede ser lo conductual. Siempre pensar, como dijimos antes, que algo anda mal en el cerebro. El tema es después, si la causa del cerebro tiene que ver una deficiencia de vitaminas, un hipotiroidismo, una infección, una fractura de cadera, un cambio de medicamento, una interacción farmacológica, depresión, un trastorno neurológico primario, etcétera, eso es otro tema. Entonces, como le dije, cuando uno tiene un paciente que sospecha demencia, sindromáticamente cumple con criterio de demencia, lo que tiene que decir es, bueno, este paciente tiene demencia, ¿por qué tiene demencia? La pregunta es la etiología. La forma de presentación, o sea, la forma de instalación de este síndrome es clave para entender cuál puede ser la potencial causa. No es lo mismo si alguien estaba bien ayer y hoy está totalmente perdido, desorientado y ve marcianitos, que si esto fue un degradé que se fue dando al lapso de meses, años, y nadie puede poner un límite cuando esto comenzó, porque fue muy, muy lento y paulatino. Delirium o vascular son las dos causas que uno debe sospechar cuando algo sucede rápidamente. O sea, delirium por cualquier cuadro clínico de un síndrome confusional y vascular por la posibilidad de que haya habido un evento vascular. Obviamente el evento vascular muchas veces se puede acompañar de síntomas focales o algunos síntomas neurológicos que lo hacen más claro. No siempre es así, por eso no hay que dejar de pensarlo. Y como le dije antes, la diferencia entre que sea vascular y lo otro es que alguien tiene un delirium, un cuadro confusional, un infarto o una lesión vascular, por ejemplo, puede tener un hematoma subaracnoideo o un hematoma subdural, puede morirse dentro de los 30 días posteriores, porque si esto no se trata, las complicaciones pueden ser severas. Entonces, esto es una urgencia. Descartar la urgencia es lo primero. Primero hay que descartar lo que no me puedo tomar un mes. En cambio, si es Alzheimer, yo lo diagnostico hoy, lo diagnostico dentro de 3 meses, el pronóstico no va a cambiar demasiado porque es una enfermedad que evoluciona muy lentamente. Entonces, hay enfermedades que hay tiempo y otras que no. Las que no hay tiempo son las primeras que uno tiene que descartar, aunque sean menos frecuentes, pues la verdad es que las demencias secundarias son alrededor del 1% de los casos, pero ese 1% tiene un peso específico muy importante. Después los cuadros subagudos, aquellos que uno puede delimitar el inicio, pero el inicio no es tan rápido, lo que hay que descartar principalmente es los cuadros afectivos y las demencias rápidamente progresivas. ¿Por qué? Porque el pronóstico, si es una depresión, es totalmente diferente, el tratamiento es totalmente diferente. O estamos hablando de un cuadro potencialmente reversible que tiene un tratamiento específico versus demencias rápidamente progresivas. Hay un sinnúmero de cuadros con un sinnúmero de diagnósticos y tratamientos. Y después el cuadro más habitual, que es el 90% de los cuadros que son neurodegenerativos o mixtos, neurodegenerativos más vascular, son instalación lenta. Nadie puede definir cuándo comenzó, y si uno invita a la familia, en general cada uno tiene una opinión, dice, no, pero te acordás hace 6 meses cuando fuimos a aquel cumpleaños, no, pero ya el año pasado, cuando tuvimos en las vacaciones, cada uno tiene una historia en la cual se le prendió la lamparita de que algo andaba mal. El tema es que como esto es gradual y paulatino, como vimos, si hay un degradé, es difícil de ver. Para nosotros es difícil delimitar cuando pasa de deterioro cognitivo leve a demencia. Cuando uno ya lo puede hacer el diagnóstico, en realidad pasó tiempo en el cual estuvo un estadio intermedio que no era tan fácil definir uno o lo otro. Pero digamos, estas preguntas, ¿qué es urgente y qué no? Descartar lo urgente, el tiempo, cómo se dieron las cosas, es clave para hacer diagnóstico. El diagnóstico es clínico interdisciplinario. ¿Qué significa esto? El diagnóstico, como les viene hasta ahora, no necesita ningún estudio complementario para decir que alguien tiene o no tiene demencia. Y lo interdisciplinario tiene que ver con que el valor de lo conductual, lo cognitivo y lo funcional a veces requiere de la expertise de más de una persona. O sea, a veces es la combinación con un clínico, con un médico de familia, con un especialista, que porque el paciente, supongamos que tiene enfermedad reumatoidea, y uno quiere saber si esto no puede ser una complicación de la enfermedad, entonces hay una discusión, una charla entre varios, o el tema funcional no es claro y hay que hacer una evaluación con una terapista ocupacional, o la parte cognitiva no es clara y lo evalúa una neuropsicóloga. O sea, lo fundamental es poder entablar un diálogo con todos los actores, sobre todo si uno trabaja con adultos mayores, en los cuales hay muchos actores generalmente, para ver qué puede aportar cada uno
Es lo mismo que la entrevista con la familia. A ver, uno tiene muchas perspectivas y la suma de estas perspectivas es lo que va a dar claridad. A veces es muy fácil, a veces uno pasa mucho tiempo sin siquiera saber realmente qué es lo que le pasa al paciente. Y eso también es normal. Por eso, una regla clave es hacer diagnóstico de un paciente con demencia sin entrevistar a nadie que pueda hablar del paciente y cómo funciona la vida diaria. Yo diría es una empresa imposible. Y uno se va a llevar, lo más probable es que se equivoque. ¿Por qué? Porque el paciente va a contarnos que anda perfecto o que anda pésimo, y tal vez un paciente con demencia depresiva dice que está pésimo y uno cree que tiene demencia y la verdad está deprimido, y hablándolo con alguien de la familia hubiera sido fácil verlo, o el paciente dice que está bárbaro y es un desastre y uno no lo percibe porque, claro, en la consulta a veces es muy difícil de ver y está lleno de personas con demencia con trastornos, con screening cognitivos normales. Así que también eso es otra cosa, que un screening cognitivo sea normal no quiere decir que alguien tiene demencia. Así como tampoco alguien con un screening cognitivo normal necesariamente significa que tiene demencia. Es un dato que sumo en un contexto. Visto que esto es la parte clínica, digamos, no es que los estudios complementarios no sirven. Sí sirven principalmente para confirmar la sospecha clínica y sobre todo para orientar la etiología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo sabemos si esto es un secundario, un hipotiroidismo o un déficit de vitamina B12 ácido fólico, que son los cuadros más frecuentes dentro de lo que puede brindar un laboratorio? Obviamente, los estudios complementarios se piden en función del paciente y la sospecha clínica. No es lo mismo si el paciente, como vemos este caso que dijimos que es un paciente reumatológico, donde uno en realidad puede sospechar que tal vez, digamos, el paciente tiene una psoriasis y uno está pensando que tal vez está haciendo una cerebritis psoriásica, que es rara, pero puede ser. Entonces, obviamente, los estudios van a depender de cada caso. El laboratorio de rutina básico sería este: pedir un perfil tiroideo de ácido fólico y vitamina B12, más un laboratorio estándar que es un hemograma, un ionograma y un hepatograma para ver disfunciones básicas que pueden haber, una infección, una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal. Después está la neuroimagen. La neuroimagen es muy útil si uno sabe qué te puede brindar. La verdad es que, por ejemplo, las guías canadienses no dicen que es obligatorio hacer una neuroimagen. Si el cuadro es hipertípico, uno siempre tiene el miedo de que no le va a pedir el estudio justo al paciente que tiene algo. La realidad es que en la mayoría de los pacientes la neuroimagen no aporta demasiado. ¿Por qué? Porque hacer diagnóstico de una atrofia localizada es difícil, y la verdad que uno tiene que ser muy experto en el tema y no necesariamente eso es diagnóstico. La utilidad mayor de las neuroimágenes es descartar hidrocefalia, descartar tumores cerebrales, descartar algún tipo de alguna otra afectación, yo que sé, quistes puede ser, según la localidad donde tenga alguna enfermedad infecciosa, descartar como el hematoma subdural, y sobre todo, lo más importante a veces es evaluar el grado de componente de daño vascular cerebral. Yo creo que esa es la mayor utilidad para saber por qué, porque cambiaría el pronóstico del tratamiento respecto a si uno ve un paciente sin lesiones vasculares. No es lo mismo que uno con lesiones vasculares, porque el énfasis que uno le va a dar a la prevención en control de factores vasculares no es exactamente la misma. Tomografía de resonancia, depende de la calidad de cada una. La tomografía solo de cortes axiales, a veces la calidad es muy mala, pero bueno, es suficiente, sobre todo aparte es corta y es más barata. O sea, lo que uno pide es en función de lo que uno espera encontrar. Por eso hay que recordar que el hallazgo, la diferenciación de decir, es vascular o no es vascular, por lo que encuentro en la resonancia de tomografía, olvídenselo. 50% de los cuadros de Alzheimer tienen lesiones vasculares asociadas en estudios de anatomía patológica. O sea, que alguien tenga lesiones vasculares no lo transforma en vascular ni descarta que sea Alzheimer. O sea, lo importante ahí es la evolución clínica, y como alguien no le vamos a hacer una biopsia cerebral, vamos a ir con la hipótesis más creíble y después ver según la evolución. Esa es la realidad. Lo importante del diagnóstico diferencial es cuando cambia el pronóstico y el tratamiento. Que un paciente tenga Alzheimer o tenga un cuadro mixto, la verdad que no cambia demasiado. Lo que cambia es lo que dije, es el énfasis que uno le va a dar en la prevención de factores vasculares. Después el resto del tratamiento, el pronóstico, es más o menos similar. Constatar, por eso dijimos, digamos, hacer una evaluación para ver si eso, la percepción o la referencia de que hay fallas cognitivas, uno puede objetivarla a través de un test. O sea,
como uno cuando alguien dice si estás con sobrepeso o no, o sea, a simple vista uno puede darse cuenta, pero igualmente lo que hace es, sube una balanza o con el metro le toma la cintura abdominal para tener un parámetro objetivo y también poder comparar la evolución. O sea, también para eso sirven los test cognitivos. ¿Qué elegir? Los test de screening son rápidos, son go no go, o sea, son blanco o negro. Te ayudan a saber si tiene demencia o no, pero no te dan mucha información cualitativa respecto a qué tipo de alteración cognitiva puede llegar a tener. Ventajas son rápidos, de 5 a 15 minutos, depende del que elijan. Caso de entrenamiento, quiere decir que casi cualquiera con un poco de ayuda de entrenamiento puede hacer un test cognitivo. Los resultados son claros, o sea, como dije antes, es más fácil discriminar, o sea, según si está dentro de la demencia o no. Son accesibles, no hay que, digamos, se bajan de internet y no, uno necesita más que una hoja y una lapicera. Y son generalmente válidos para baja educación, lo cual es un detalle no menor, porque uno de los grandes problemas de las evaluaciones cognitivas es que muchas veces, y esto depende, a ver, también depende de la calidad de los centros, están hechas con pruebas que están validadas para población con 12 años o más de educación. Y la verdad es que hasta un tercio de la población argentina mayor de 65 años tiene 7 años o menos de educación. O sea, quiere decir que para una gran cantidad de población, y sobre todo en qué área trabajen ustedes, o con población trabajen ustedes, muchos test no van a ser válidos. O sea, los resultados que ustedes obtengan van a estar condicionados por las características demográficas de la persona. Pero la evaluación cognitiva tiene mayor sensibilidad, obviamente, porque una dura 5 a 30 minutos y la otra dura entre 1 a 2 horas. Discrimina las funciones. O sea, una buena evaluación cognitiva debería tener por lo menos 2 pruebas que evalúen cada función para poder convalidar que lo que sea. Porque a veces hay interacción, o sea, por ejemplo, el rendimiento en atención puede condicionar el rendimiento en memoria y uno necesita varias pruebas para poder discriminar cuál es el impacto verdadero, en qué funciones es el verdadero impacto. Ayuda al diagnóstico diferencial porque puede dar un perfil y es útil en la planificación de rehabilitación. ¿Por qué? Porque uno al discriminar las funciones afectadas puede entablar un abordaje mucho más específico. Por eso para personas jóvenes o traumatismo de cráneo, ACV, etcétera, uno no haría un test de screening para hacer un plan de rehabilitación. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Uno tiene que evaluar para cada caso el nivel de educación es clave para tener en cuenta cómo uno pondera los resultados de una evaluación cognitiva. Nunca se olviden de ese detalle. Regla de oro, nunca soliciten un estudio como si no, para qué lo van a usar. O sea, pedir por pedir es una mala decisión. Y está bueno saber que hay ciertas cosas que son básicas y que hay, depende del paciente o el caso, el contexto, está bueno pedirlas o no. Recuerden que cada cosa que ustedes piden tiene un costo, directo o indirecto, al sistema de salud, o lo paga el paciente, o lo paga el traslado. Bueno, me conecté por el celular porque evidentemente Ibertel me abandonó. Bueno, a ver si podés compartir desde ahí. No, no tengo la pantalla, pero bueno, pegamos si les parece Ah, bien, si la presentación vamos a hacerlo un poco más a la vieja usanza. Nos quedamos con estudios complementarios, ¿no? sí, Bien. ¿Cuál fue el último de los que hablé? estabas hablando de las imágenes, hasta ahí llegué yo. Las imágenes. Toda la parte de evaluación cognitiva, no se escuchó nada. Hablaste pero al principio, de los dos Sí, tipos los de... test de screening. Yo hasta Perfecto. ahí Bien. llegué con los test de screening. Genial. Hagamos una cosa. Hasta acá. Preguntas, dudas, consultas que tengan. No, Pablo, una cosita. Test de screening, ¿estás hablando de ACE y Minimental, básicamente, o algún otro? Hay un montón de test de screening, de hecho, depende de cuál quieras usar. El MOCA ya se validó en Argentina, puedes usar bueno, es un test de screening muy básico, pero el test de reloj se lo puede conocer también test de screening, Claro. el MIS, hay varios en Argentina. Sí, el más popular es el Minimental, tal vez, cada uno tiene sus pros y sus contras. El ACE es mucho más largo, más completo, el Minimental es más breve, es mucho más validado internacionalmente y depende menos de los años de educación. El MOCA integra también funciones ejecutivas. El test de reloj tiene un poco de todo, pero lo que no hace es discrimina funciones. O sea, cada uno tiene su ventaja. Lo importante es conocer a alguno, sentirse cómodo con él y
saber bien cuánto jugo le puede sacar. Y Pablo, yo te quería preguntar en relación a las neuroimágenes. Vos Sí. decías, si te entendí bien, que bueno, en relación costo-beneficio, que bueno, en Canadá tal vez no la piden como, si te entendí bien, como de screening, de entrada, y como No que la tendrás... ponen como obligatoria, o sea, lo ponen, dicen que en los casos que son totalmente clásicos o cierran por todos lados, no sería necesario. Obviamente el tema es que el sistema público en Canadá es como las guías NICE en Inglaterra. Ellos, como ellos pagan, ellos también regulan cuál es la costo-eficiencia. Lo Exacto, que por quiero eso decir es te que preguntar, vos... no hagan cosas en automático, sino que evalúen cada caso en particular qué es lo que corresponde hacer. Pues lo peor que uno puede hacer es a todos los pacientes hacerle lo mismo. O Claro, sea, uno tiene que saber qué es lo que tiene que encontrar y después ver de qué manera lo puede alcanzar. Y también bien, las posibilidades, porque a veces pasa que no tenés, y bueno, y evaluás ya en este momento o lo haces después, etcétera. O sea, qué es lo que corresponde mejor. Pero hay que saber cuál es la utilidad. No quiere decir que las neuroimágenes no sirvan. Lo que quiero decir es, no vayamos con la listita automatizada. sí, a pedir. Y vos en tu experiencia, o bueno, ¿cuál sería tu recomendación de aquellos pacientes en los que sí o sí uno tendría que pedirles la resonancia, con síntomas de deterioro cognitivo? Mira, yo en general pido prácticamente de rutina una tomografía, aunque sea casi todos los Sí, pacientes, porque es raro, pero a veces pasa que hay un tumor y cuando hay un tumor la verdad que le cambia la expectativa de vida, no es un diagnóstico temprano, entonces, y para ver el componente vascular. La resonancia eh, tiene que ver más que nada, tal vez cuando vos ya tenés una sospecha clínica, o sea, primero es que es la posibilidad de ver algo mucho mayor detalle y una sospecha clínica mayor que querés, a ver, más que por una cuestión de descarte, de que no se te pase algo, es que estás buscando algo en particular, con antecedentes vasculares o alguna otra cuestión puntual, eh, sí, dependerá de eso más que nada. Y también, obviamente, como decíamos antes, depende del paciente. Hay pacientes que uno sabe que la resonancia no se la van a aguantar tanto como la tomografía, claro, pues si el paciente no la tolera bien, tampoco la resonancia va a ser buena porque van a ir con artefactos por el movimiento. bien, gracias. Pero sí, yo en general, por eso digo, pongo paño frío para que no, pero yo en general es difícil que un paciente no le haga una neuroimagen. Porque si ya viene con neuroimagen, hacerle una nueva sí no tiene mucho sentido, a menos que haya habido un cambio clínico significativo. Claro, Para pedir sí, una resonancia todos los años y un paciente que está estable, sí es absurdo. ujú, Bueno, después entonces, una vez que uno hace el diagnóstico, o sea, con todo esto que estamos pidiendo, lo que queremos hacer en realidad es diagnóstico diferencial. Como yo les mencionaba antes, el 90% de las demencias son neurodegenerativas y de este 90%, el 80% son Alzheimer. O sea que hacer diagnóstico de Alzheimer estadísticamente es simple. O sea, entran 10 pacientes al consultorio que tienen demencia y le dice Alzheimer a todos y ya, mi tasa de eficacia es 80% de acierto. O sea que la clave no es hacer diagnóstico de Alzheimer, la clave es qué puede ser que no sea Alzheimer. O sea, la pregunta del diagnóstico es qué puede ser que no sea Alzheimer. Entonces, como les dije antes, lo primero que uno debe diagnosticar es algo que no sea neurodegenerativo, que es 10% de los casos de demencia. ¿Por qué? Porque el pronóstico es diferente, porque en los cuadros neurodegenerativos el pronóstico es más que nada mejorar la calidad de vida e intentar mitigar el impacto que tiene en la vida cotidiana el avance de la enfermedad. Entonces, el diagnóstico lo que apunta es qué posibilidad hay de revertir un cuadro y qué posibilidad hay de que ese cuadro sin tratamiento adecuado, sin intervención, empeore rápidamente en el mediano o corto plazo. Entonces, lo primero que hay que descartar es un confusional y después los cuadros de demencia secundarias que son múltiples, que uno hace ahí lo que tiene que hacer es un análisis clínico y contexto clínico del paciente, a ver si puede haber alguna otra causa, trabajar conjuntamente con los profesionales que ya estén trabajando con el paciente, porque la verdad es que lo primero que hay que sospechar si un paciente tiene antecedentes de enfermedades clínicas es si esa enfermedad clínica puede o no causar demencia. ¿Entiende? O sea, si el paciente tiene una hepatopatía y tiene síntomas neurológicos, lo primero que hay que pensar es que eso tiene que ver, puede ser consecuencia del cuadro de base. Siempre conocer el contexto clínico del paciente para sospechar la posibilidad de que su contexto clínico de base o una intercurrencia asociada a su contexto clínico de base
sea el motivo por el cual estamos viendo a este paciente con este cuadro demencial o pseudodemencial. Como psiquiatras, obviamente, cuadros psiquiátricos, donde la depresión es clave, obviamente va a ser mayor si un paciente tiene antecedentes psiquiátricos, o sea, un paciente bipolar, que empieza con un deterioro cognitivo, lo primero que tenemos que sospechar es que puede ser un episodio con esta presentación. O sea, descartar eso, y como mencionaba antes, lo vascular. Después están los cuadros neurodegenerativos, que claramente el Alzheimer es el más probable. Después aparecen como segunda línea bastante más lejos, la enfermedad por cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. Que, como decíamos en algún momento, la frontotemporal, las características que tienen más que nada es que un gran componente conductual, y la demencia por cuerpo de Lewy es muy parecida, con algunas cuestiones extrapiramidales que remedan digamos, por eso está dentro del espectro de la enfermedad de Parkinson, que son importantes porque ayudan al diagnóstico, y son importantes porque cualquier uso de bloqueantes dopaminérgicos va a empeorar muchísimo el cuadro, entonces hay que tener mucho cuidado en hacer este diagnóstico diferencial a la hora de que uno vaya a utilizar algún psicofármaco. Respecto al tratamiento, si uno tiene una causa específica, el tratamiento es específico. Si esto es un hipotiroidismo, se trata con una tiroides. Si esto es un funcionario por una infección urinaria, se trata con un antibiótico que corresponda según las características del paciente y su antibiograma urocultivo. Si esto es un trastorno, una depresión, se tratará con una depresión. Para los cuadros neurodegenerativos, la verdad es que no hay cura. No hay tratamientos más que sintomáticos, y los tratamientos sintomáticos es todo un espectro de intervención que tienen que ver con las intervenciones preventivas, o sea, trabajar para mejorar la calidad, los factores de riesgo, sobre todo los vasculares, que eso incide sobre la progresión, o sea, un paciente que está estable clínicamente y una vida saludable tiene menor progresión que uno que no lo tiene. Actividades de estimulación, rehabilitación, para que tenga un impacto positivo en su rendimiento. Medidas de intervención en soporte y seguridad, porque obviamente una de las cuestiones que afecta dentro de la autovalidez es los riesgos de la casa, o sea, así como los riesgos de caída, la fragilidad en personas mayores, hay un montón de otros riesgos que se dan por la alteración cognitiva o conductual. La intervención social y familiar, o sea, uno no trabaja con un paciente, en demencia no hay un paciente, lo que hay es un grupo familiar que es el objetivo de tratamiento. El paciente es la referencia, pero es como trabajar con un niño, o sea, hablando a la distancia, pues es un adulto, pero no me refiero a que el paciente justamente, una de sus incapacidades es valerse por sí mismo, entonces va a necesitar sí o sí asistencia, y también lo que uno tiene que cuidar es el cuidador, porque hay un efecto, digamos, de eclipsamiento, que uno se preocupa mucho por el paciente, pero no sobre el impacto que esto va a tener, esta situación, sobre el cuidador, que es un potencial paciente, o sea que en un momento mayor al habitual, para que estas personas que cuidan, por el estrés que conllevan, el impacto que tienen, también enfermen. Una cuestión residencial que tiene que ver con características desde cuestiones de barreras arquitectónicas o de riesgo habitacionales para mejorar el cuidado, o incluso a veces evaluar personas que vivan solos, si pueden vivir en estas condiciones, o tienen que mudarse, o tienen que incorporar un cuidador. Aspectos legales para proteger a la persona también de la vulnerabilidad en la que se encuentra, de que alguien se aproveche de la situación. Y en última instancia, el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, yo les puedo relatar, la diapositiva muestra un ángel y un demonio, porque en realidad el dilema es ese, o sea, los pros y los contras de medicar. Uno cuando medica tiene que evaluar si medicar es un riesgo para la seguridad y si es realmente una eficacia que justifica ese riesgo. Lamentablemente, trabajos que se han hecho en PAMIs, con recetas de PAMI, muestran que gran parte de los pacientes reciben medicamentos que no están indicados, no son recomendables. Muchos pacientes mayores están mal medicados. En general, pero vamos a quedarnos particularmente en lo que tiene que ver con la parte de tratamiento de la demencia. Medicamentos que pueden usarse son dos tipos. La memantina, por un lado, que se usa para cuadros moderados y severos, no sirve para preventivo, no sirve en cuadros leves. O los inhibidores de acetilcolesterasa, donde se encuentran el donepezil, orgasimina y galantamina, que sirven para cuadros moderados, leves y también severos. Ningún fármaco antidemencial sirve para personas sin demencia. Y de hecho, aún hay un aumento del riesgo
de complicaciones usarlos de forma preventiva. Preventiva entre comillas, porque en realidad no previenen nada, o sea, no reducen la evolución de la enfermedad. Entonces, dar un medicamento antidemencial en alguien que no tiene demencia solamente le puede provocar problemas. Entonces, ¿cuándo y cómo prescribir? En los cuadros leves de demencia, o sea, las demencias iniciales, se puede utilizar inhibición. En los cuadros moderados a severos, donde ya hay un compromiso mayor de la autonomía y la requerencia es absoluto, incluso puede comprometer la actividad en la vida diaria, en actividades básicas, son los inhibidores de cicloestrasa, la memantina o la combinación de ambas, que también está aprobada, e incluso hay algunos datos que sugieren que podría ser mejor la combinación que el uso aislado de los dos fármacos. Como psiquiatras, la gran duda tiene que ver también con qué pasa con los síntomas conductuales. La realidad de los síntomas conductuales, las medidas son, en primera instancia, no farmacológico, en segunda instancia, utilizar el antidemencial, o sea, los medicamentos que hablamos antes pueden tener un impacto sobre la conducta, o sea que sería el primer tratamiento, a menos que sea urgente, y los psicofármacos como última instancia, cuando las instancias anteriores fallaron o cuando la urgencia del síntoma conductual hace que uno no pueda esperar demasiado. Ejemplo, paciente con sintomatología psicótica que lo pone en riesgo para terceros. Lo que hay que tener mucho cuidado, volviendo al tema con la confusión, con el síndrome confusional, valga la redundancia, es que el síndrome confusional tiene precipitantes y predisponentes. Precipitantes pueden ser varios, fármacos, deshidratación, infecciones, tóxicos, etc. Y el predisponente es precisamente edad, adultos mayores con deterioro cognitivo. O sea, que los que tienen más chance de tener confusiones son justamente las personas con demencia. Entonces hay que tener mucho cuidado que lo que aparece como un síntoma demencial en realidad no sea una intercurrencia de un confusional en una persona con demencia y uno quiera medicarlo erróneamente, automáticamente con un psicofármaco y darle aloperidol a una infección urinaria, no solo no va a mejorar el cuadro, sino que también lo va a disimular y va a hacer que esa infección urinaria baja se pone una infección urinaria alta. Entonces, no mediquen, saber con qué y siempre tener muy atento a lo que tiene que ver con la evolución y la presentación. El tratamiento de los predisponentes, como le dije, es el tratamiento de base, que la respuesta es pobre, los precipitantes la respuesta es buena, y tratando los síntomas la respuesta es moderada, entre pobre y aceptable. Y en general encima lo que usamos como medicamentos, automáticamente lo que más se utiliza son medicamentos que están en general no recomendados. Los antipsicóticos sedativos, oriastina, levotiracetina, promotacina, o sea, todos los medicamentos sedativos que tienen efecto anticolinérgico no se recomiendan en personas mayores. Lo mismo que las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas en un adulto mayor con un confusional solamente si hace una abstinencia, alcohol o benzodiazepinas, si no, no se utiliza. Y los antipsicóticos hay que tener mucho cuidado porque el balance de riesgo-beneficio es bastante frágil, entonces puede ser útil, a veces sí, a veces no, y la evidencia no es muy buena respecto a que sean eficaces en confusionales. O sea, la verdad es que los estudios randomizados recientes no muestran que usar antipsicóticos mejore la evolución de un confusional. Entonces uno tiene que siempre intentar detectar los precipitantes y las medidas generales no farmacológicas como habitaciones iluminadas, que sean reconocibles, horario y fecha a la vista, estímulos visuales constantes, asegurar la hidratación y sobre todo explicar y ayudar a la familia, a los cuidadores, a contener y saber cómo abordar esta dificultad. ¿Qué síntomas conductuales se pueden medicar? La evidencia no es muy favorable para la depresión, pero a veces uno, cuando las medidas de intervenciones no farmacológicas no funcionan y los síntomas son muy marcados, uno acude a los antidepresivos. Para la apatía, la verdad es que no hay muchos fármacos que funcionen, lo único que tiene alguna evidencia tal vez puede ser el metilfenidato, pero yo personalmente lo uso muy poco, generalmente lo que funcionan mejor son las intervenciones no farmacológicas. Como le dije, los síntomas psicóticos, los psicóticos, para los trastornos de sueño también intentar evitar psicofármacos, sobre todo benzodiazepinas y antihistamínicos, en todo caso utilizar hipnóticos no benzodiazepínicos o algún antidepresivo sedativo. Y para En relación a los antipsicóticos, ¿cuáles recomendarías? Los que tienen mayor evidencia son risperidona, aripiprazol, y hay cada vez más evidencia, tal vez no de tanta calidad, para la quetiapina.
Eh, yo a mí me restringo a utilizar esto. Ok, Obviamente depende del perfil del paciente también, como decíamos antes, si es una demencia por cuerpos de Lewy, no vas a usar quetiapina, clozapina, no vas a usar ninguno de los que tengan bloqueo dopaminergico. Básicamente lo que hay que hacer es evaluar en cada caso particular eh, con qué medicamentos vamos, con qué vamos a medicar. Siempre el tratamiento farmacológico tiene que ser empezar con la dosis más baja posible, aumentarlo muy gradualmente, pero siempre buscar la dosis terapéutica. La gente mayor usa la medicación con mayor cuidado, pero no quiere decir que responden a dosis subterapéuticas. Y un control farmacológico regular. Entonces, yo le diría las guías básicas de cómo medicar es no medicar de forma automática, no realizar diagnósticos apresurados y no dejar solicitar estudios complementarios o interconsultas cuando uno no tiene claro cuál es el tema. Pero sobre todo, y tal vez una de las cosas claves de que uno debe aprender cómo el tratamiento farmacológico en demencia es aprender a desprescribir. Desprescribir es una práctica que no tenemos incorporados y pocas veces nos enseñan en la formación, que es no qué medicamento tengo que dar, es qué medicamento puedo sacar y cómo sacar. ¿Qué medicamentos uno debería evaluar desprescribir? Obviamente hay un montón de medicamentos clínicos, que uno de esos los charlará con el médico clínico, que medicamentos innecesarios, a veces, sobre todo si uno está hablando de medicamentos en paciente polimedicado por las intercurrencias, o la utilización de medicamentos que tienen efecto anticolinérgico, porque esos tienen impacto negativo sobre la demencia. Pero digamos, dentro de la medicación más nuestra, lo que hay que desprescribir o intentar desprescribir son los antidemenciales que no son antidemenciales. Ginkgo biloba, aceticolina, nimodipina, vitamina E, vasodilatadores cerebrales se usan muy frecuentemente y no tienen ninguna eficacia demostrada en este tipo de cuadros y por ende, si alguien los recibe, uno debería evaluar de forma segura, intentar retirarlos porque no está bueno que un paciente reciba medicamentos innecesarios, sobre todo en personas mayores que reciben muchos medicamentos innecesarios. Las benzodiazepinas, que es un medicamento que tiene impacto negativo en la demencia, y la verdad que también uno, si es factible desprescribirlo, debería planteárselo siempre con planes muy lentos y paulatinos. Es difícil, sobre todo cuando una persona ha tomado 20, 30 años. Yo, en general, jamás se me ocurre desprescribir benzodiazepinas en un paciente que no esté totalmente estabilizado y tenga un buen vínculo terapéutico. O sea, no es una intervención para hacer en la primera consulta, en general. Con los antidepresivos, la evidencia es clarísima que hay síndrome de discontinuación, por lo cual también, si un paciente toma hace mucho antidepresivo, no resultó, no hay que dejarlo. O uno cree que no funciona. O sea, si la idea es, si alguien está tomando un fármaco y no hay clara evidencia de que ese fármaco le brinda alguna utilidad, se puede evaluar retirarlo con mucho cuidado, volvemos a lo mismo, por el síndrome de discontinuación. Lo mismo pasa con los antipsicóticos. Yo muchas veces uso antipsicóticos y después si el paciente se estabiliza, parte del control de tratamiento es evaluar si después se puede volver a retirar. O sea, no necesariamente un paciente que necesita una vez un antipsicótico necesita de por vida. Lo mismo pasa con el antidepresivo. O sea, pasado un tiempo uno debería evaluar si es factible retirarlo con mucho cuidado. Y un último tema que está de moda, lo menciono, es yo estoy cansado en la consulta de que me pregunten o que vengan pacientes con cannabis medicinal. El cannabis medicinal, y esto lo pueden fijar, lo pueden buscar en la CM International Society, digamos, no hay evidencia para el uso en demencia. La realidad es que no hay evidencia, por lo cual no está indicado. Y en Argentina tenemos un gran problema, es que aparte las personas toman cannabis medicinal con una producción, vaya uno a saber quién la hizo, porque como no es legal, y, digamos, salvo la importación de ciertos productos para ciertas indicaciones específicas, como es la epilepsia refractaria, la mayoría de la gente consume productos de calidad más que dudosa. Dudosa ¿por qué? Porque no tienen controles de calidad adecuados o porque a veces lo consiguen de gente que explota esta situación y vende productos que uno, de hecho hay algunos trabajos que muestran que se han hecho chequeos, gente que en mejor de los casos recibe aceite de oliva como aceite de cannabis, y el cual no me preocuparía tanto. El tema es cuando esas preparaciones no reúnen las condiciones de calidad y pueden tener contaminantes, por lo cual también evalúen todo lo que son los tratamientos no formales o que no se recetan
también con tema de suyos, etcétera, preparados, también hay que tener mucho cuidado y siempre evaluar la posibilidad. Eh, Esto, obviamente, uno no obliga al paciente a que lo haga. Esto es una cosa que hay que trabajar dentro del contexto con la familia de lo que es las decisiones compartidas. Por lo menos uno debe advertir y, en todo caso, que las personas tomen la decisión de si van a continuar recibiendo el medicamento sabiendo las potenciales riesgos. Bien. Pablo, hay algunas preguntas, no sé Sí. cómo la charla, pues no lo podemos ver. ¿Querés seguir y preguntamos después? No, yo con esta es la presentación básica, así que yo diría, después hay algunos detalles, pero prefiero las preguntas y en todo caso después les comento Dale, lo que... yo te quiero hacer esta pregunta así como si fuera un paciente. Todos los días en los diarios salen diferentes noticias que hablan de biomarcadores que vendrían como a reemplazar el diagnóstico clínico y pareciera como que son la solución del diagnóstico en relación a la demencia. Me imagino que te deben consultar mucho por eso. Hoy por hoy, ¿en qué está esa investigación? ¿Hay algún biomarcador que uno pueda decir estamos cerca de encontrar algo que pueda acercarse al diagnóstico de demencia o no? Ese es el tema. A ver, hay muchos biomarcadores útiles, pocos útiles en la clínica, muy útiles en la investigación, porque un biomarcador en realidad lo que te habla es de un proceso fisiopatológico subyacente, pero no hace diagnóstico clínico. O sea, vos podés tener depósitos de amiloide, Sí, pero si no tenés clínica no tenés Alzheimer. O sea, hay que diferenciar entre lo que es la enfermedad neurológica y lo que es el cuadro clínico. O sea, hay gente que tiene enfermedad de Alzheimer, que sería biomarcadores, preclínica. Y eso, o sea, no hace diagnóstico. Y también es el alcance del diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Vos podés tener 30% de las personas mayores de 65 años que tienen, digamos, amiloide positivo son controles, no son pacientes. Y de hecho, el amiloide no discrimina bien entre enfermedad por cuerpos de Lewy y demencia tipo Alzheimer. Entonces, yo pido casi nunca, o sea, es anecdótico en mi vida la cantidad de veces que he pedido biomarcadores, pero que tiene que ver con casos muy puntuales, generalmente cuadros de personas jóvenes, atípicos. O sea, yo te diría que personas mayores de 60 años, pedir un biomarcador es probablemente porque no sabes qué estás buscando o porque tienes algún interés comercial o académico con lo que estás haciendo. perfecto, perfecto. Después hay otra pregunta que dice, en los trastornos de conducta, cuando se usan antipsicóticos, bueno, ¿qué opinión tenés en relación al riesgo de eventos cerebrovasculares usando este grupo de psicofármacos? Pregunta Alejandro Pavón. Es un riesgo, volvemos a lo mismo. Cuando uno decide medicar, a ver, eso pasa con múltiples cuadros. Uno medica pensando que los beneficios son mayores que los riesgos. Y obviamente esto lo plantea y lo discute con el paciente y la familia. Muchas veces más la familia que el paciente, porque el paciente no necesariamente está en condiciones de comprender y, digamos, el conscientemente informado es discutible en un paciente que está muy descompensado. Entonces uno lo que hace es utiliza a la familia como tutela de la decisión de lo que es lo mejor para el paciente. Nada, eso es lo que le decía antes. No, hay pros y contras y obviamente uno evalúa qué es lo mejor. Sí. Bien, hay otra pregunta que dice Antonella, ¿en qué caso se utiliza la rehabilitación cognitiva? Algo hablaste, pero bueno, supongo que bueno, eso. A ver, Sí, yo te diría, a todo paciente con deterioro cognitivo, sobre todo en los pacientes con demencia, le viene bien un programa integral de rehabilitación cognitiva. Después ahí tiene que ver con disponibilidad, accesibilidad, costos, etcétera. Y después el cómo se implementa eso, porque yo, y acá estoy sesgado, yo tengo un centro de día, o sea que tengo una opinión sesgada, yo hago lo que creo que es lo mejor, que para mí lo mejor son las actividades grupales y integrales, o sea que tenga un poco de todo. Obviamente, ¿por qué? Porque el componente social y el trabajo grupal lo hace mucho más llevadero y tiene un estímulo que es diferente que lo que es el trabajo uno a uno. Para mí lo que funciona mejor son los talleres o ese tipo de actividades. Obviamente uno tiene que elegir lo mejor de los recursos que tiene disponibles. El objetivo final es que la persona tenga una rutina activa, estimulante y segura. Si eso se logra en la casa o lo logra en el centro de jubilados, bienvenido. O sea, obviamente la mirada profesional le va a dar un plus
que va a ser más importante cuanto mayor deterioro tenga el paciente, porque en un paciente que tiene un cuadro muy leve, las opciones son mucho mayores. En pacientes con cuadros más moderados, o por ejemplo que tienen afectaciones de lenguaje, o alguna cuestión muy particular, va a ser más difícil para alguien sin experiencia, sin formación académica, poder trabajar de forma eficiente. Ujú. Bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? Yo de acá del chat solo veo esas. No sé si hay alguna más. Y respecto a si alguien se pregunta si va a aparecer algo nuevo y hay alguna posibilidad de que haya alguna solución para... No, la verdad que es poco probable. O sea que la idea de que algo de lo que yo dije hoy cambie demasiado en los próximos 5 años es baja. Mm. Bueno, está bueno eso que decís, a eso me refería, porque la realidad es que todo el tiempo están saliendo cosas a ver, en diarios, nada de divulgación científica, pero digo, por ahí la gente puede llegar a pensar que hay algo que está por salir, y en realidad es un poco es esto lo que decís vos, que no hay nada en vistas de cambiar demasiado en relación al Mira, medio. yo te digo, el problema es el siguiente. A ver, primero es, desde el punto de vista técnico, es poco probable que haya algo mágico que haga diagnóstico o que trate la enfermedad en el corto o mediano plazo. Sí. La situación actual es que en realidad la mayoría de las personas con demencia no tienen un buen diagnóstico y no tienen un buen tratamiento con las medidas que tenemos hoy. Hoy lo que queremos hacer es mejorar las condiciones cómo usamos lo que tenemos, y de hecho yo te diría que más que un tema sanitario es un tema social, de la accesibilidad de estos tipos de recursos. O sea, la parte médica, más allá de ser un buen diagnóstico diferencial, en realidad no es lo más importante para el mundo de la demencia. O sea, los médicos somos un ingrediente, pero no somos el más importante para lo que le pasa a la vida de las personas con demencias. Es más lo que puedan hacer organizaciones, personas, cuidadores, dispositivos, etcétera, que le brinden soporte, acompañamiento, cuidados, etcétera. Así Ujú. que el tema me parece que el foco está equivocado, por un lado, y por el otro es que lamentablemente las chances de que algo surja, que se apruebe, aunque sea levemente eficaz, no son menores. O sea, es probable que por la presión que hay, se apruebe algún fármaco que tenga una eficacia similar a los fármacos que tenemos hoy, nada más que valga 10 a 100 veces más. O sea, biomarcadores o los biológicos que están estudiándose para la enfermedad de Alzheimer, la realidad es que tal vez con resultados más que modestos sean aprobados, y lo que termine pasando es que no solo dejemos sin hacer las cosas que realmente le cambian la vida a las personas, sino que gastemos muchísima plata en algo que realmente no les va a cambiar la vida. Bueno, ahí justo Mariana preguntó eso, Mariana Jiménez, qué pasaba con los biológicos, pero bueno, estabas diciendo eso, entonces que no... Sí, le estaban poniendo muchas fichas. A ver, hasta ahora cayeron todos a la aducanumab, también los datos eran negativos. Ahora igual Biogen sigue insistiendo que no, que sí, que parece que podía beneficiar. O sea, la verdad es que hay una presión, como hace tanto que no aparece nada nuevo, que yo creo que puede pasar. O sea, tomemos el ejemplo de lo que pasó ahora con la esketamina. La esketamina es una mala droga. Es una mala droga que en Dinamarca no la aprobaron, las guías NICE, o sea, tampoco en Gran Bretaña la cubre el sistema de salud, porque el resultado de eficacia es bastante bajo, pero había hace tanto que no aparecía nada, no un antidepresivo, y sobre todo pensando en depresión resistente, que hay como mucha permeabilidad a que se apruebe una droga de mala calidad, que encima es carísima. O sea, estamos hablando de un tratamiento que puede valer 50, 100 mil pesos el tratamiento de esketamina. El resultado pobrísimo. O sea, de 3 estudios randomizados, solo uno tuvo una eficacia marginal respecto a placebo. O sea, Sí. ¿En Reino hay Unido no lo aprobaron? Estados Unidos lo probó, acá la ANMAT lo probó también. Acá sí, pero en Reino Unido decías que no. No, aprobaron la droga, pero el AIH, o sea, el sistema de salud no lo va a cubrir. Ah, Porque ok, usted lo quiere pagar, páguelo, pero nosotros consideramos que no es costo eficaz, así que no lo vamos a cubrir. ok. Sí, está justo ahora en tema. De hecho, es una de las clases que creo que el curso cerramos con eso, para conocer Bueno, un poco más de esa droga. si quieren, después les paso la bibliografía. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene mucho entusiasmo y poca evidencia para apoyar la droga. Sucede mucho últimamente. Hay que tener cuidado de no confundir entusiasmo con evidencia. Y los mecanismos de acción no son eficacia clínica. Es lo que también pasa en Alzheimer.
es fantástico lo que es ver cómo los ratones en las imágenes, de hecho en los seres humanos baja el amiloide del cerebro, eso sí, la gente no mejora. Entonces, subrogantes, biomarcadores, solo sirven si eso se manifiesta en la clínica. Si las personas, es como decir, mire, acá tengo las personas con diabetes, les baja la hemoglobina glicosilada, pero se mueren igual que antes. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el plasma, o que pasó también con el remdesivir? O sea, que algo en la teoría funcione, lo único que importa en la realidad cuando uno indica un tratamiento es, si yo se lo doy esto versus placebo, ¿va a ser mejor o no va a ser mejor? Todo lo otro es para llegar a la fase 3. Lo único que importa para probar un medicamento y para indicarlo es la fase 3. Sí, ahí Mariana decía que, supongo que se refiere a la esquetamina, 50.000 pesos la aplicación, y son 2 aplicaciones por semana. O sea que el tratamiento es costosísimo. Es costosísimo y volvemos a lo mismo. No hay clara evidencia de que sea mucho mejor que el placebo. Y de hecho, en Estados Unidos ahora la aprobaron como indicación en depresión resistente con ideación suicida, cuando esto es gracioso. Hasta el mismo press release de Janssen decía que no había evidencia de que mejorara la suicidalidad. Ni hablar de que mejorar la ideación suicida no quiere decir que reduzca el suicidio. Tampoco, porque de hecho la suicidalidad o la ideación suicida es un subrogante bastante discutible de suicidio concretado. Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿O vos, Pablo, querés como ampliar alguna cuestión más? Yo acá en el chat no veo otras preguntas, pero bueno, se había quedado Básicamente, algo. cuenten conmigo si necesitan algo de bibliografía, alguna cosa más, material les puedo mandar también si quieren leer algo, pero Dale. básicamente es denle bolilla a los viejos. Sí. Intentemos poner un grano de arena para hacer las cosas mejor. Yo le diría que el objetivo de todo médico debe ser, recordando el juramento hipocrático, por lo menos no empeoremos las cosas. Empecemos por ahí. Bien. Bueno, y una última, que acá dice, hola, desde Chile quería saber a grandes rasgos si allá las demencias están cubiertas por la salud pública. Qué pregunta, Ra. Es difícil de responder porque en Argentina el sistema es bastante complejo. Hay una particularidad de lo que es el sistema público argentino, es que es gratuito, es universal, pero no es equitativo, y de hecho tampoco cubre el PMO. ¿Qué quiere decir? El sistema público no tiene la obligación de cubrir las prestaciones básicas. O sea que es gratis y accesible lo que hay. Lo que no hay, no hay. Por lo cual podemos decir que cubre las demencias, depende de dónde vivas. Bien, es una buena respuesta. Bueno, Pablo, ahí todos están poniendo muchas gracias. Ahora, si querés, fíjate el chat. Te pido si podés mandarnos La presentación te la mando, y Dale. bueno, lo mismo es cualquier cosa extra que necesiten, te mando algo de material que les puede servir, y después, si no tengo problema, que si alguien quiere, les pases mi mail y colaborar. Dale, un mail para alguna cuestión, y bueno, desde ya muchas gracias por haber participado en estos tiempos complicados para todos. Perdón por la conectividad. Hablando de las limitaciones de la telemedicina, bueno, esta es una de ellas. Son cosas que van a pasar. Pero bueno, la verdad que estuvo muy bueno, muy claro. Seguramente te volvamos a convocar el año próximo, y así nos volvés a hacer la actualización a ver si hay algo nuevo, o bueno, por ahí focalizar un poco más en el tratamiento, hacer una clase de tratamiento que me parece como muy interesante también. Sí, yo te diría que lo que podemos hacer es el año que viene una refrescada y profundización, porque actualización, para ser honestos, no puedo prometerlo, no creo. No, obviamente, por eso. Eso es lo problemático de hacer actualizaciones todos los años de patologías que están igual hace 20 años. Claro. Sí. Pero bueno, la verdad es que me parece muy útil. Como te dije al principio, es un tema del que todos desconocemos bastante, así que bueno, espero que haya sido útil para todos. Bueno, una vez más, mil gracias, y nos volvemos a encontrar. Después yo les reenvío a todos. Ahí dejé en el chat mi mail por si alguien después me quiere escribir por su cuenta. Dale, ahí está el mail. Y al resto de los alumnos les contamos que va a haber un receso por APSA,
¿sí? O sea que la clase que viene no va a estar, y retomamos recién el 15 de octubre con el dispositivo DBT en el Hospital Alvear a cargo de Andrés Steingart, ¿sí? Nos esperamos ese día. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. No, por favor, gracias. Chao. Chao.